Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, compañeros de la comunidad de San Lucas Jibrini. Nuevamente para retomar de los temas que ya había comentado antes, temas que son de interés común, temas que deberían de ser más bien analizados y estudiados a fondo, porque son temas comunitarios y son temas de interés común, como lo dice, común a lo comunitario, que es tema en general. Como tal es el caso del agua, la escasez del agua, la economía, problemas sociales, educativos, alimentaria, del medio ambiente, problemas de sanidad, electricidad, cosas que son del uso común de diario del ciudadano y que no se están atendiendo en lo absolutamente nada. Y lo más preocupante, lo más que me llama la atención y que veo que nadie más se cuestiona o al menos tenga esta inquietud de preguntar qué pasa. Son temas de la migración que existe en la comunidad. Hay una alta migración en nuestras comunidades que es cosa que ya debería ser muy notable, pero se ha normalizado tanto que la gente lo ha visto como algo normal, algo que no es normal, porque tiene varias afectaciones en la vida de las personas, tanto en lo familiar, social, económico, salud, y afecta en todo el aspecto de la vida. Tanto dejamos a nuestros padres, abuelos, familias allá en el pueblo para migrar, buscar el sustento de la vida, otro país, otro estado, ya sea fuera, dentro de nuestra frontera. Pero trae otras afectaciones que nosotros no estamos viendo o analizando en este contexto de lo que es la migración. La migración tiene sus diferentes, tiene una estructura, forma parte de una estructura que al final la vida de la persona también es una estructura. En lo laboral, social, económico, político, familiar, afectan todo. En nuestra comunidad nosotros, ¿qué efectos surge dentro de esto cuando ocurre la migración? ¿Cuáles son los efectos negativos que nosotros tenemos? Una de las grandes pérdidas que nosotros llegamos a perder es la cultura, tradiciones, lengua, territorio y cosmovisión, espiritualidad, pero también es una herencia y una historia que no es de ahorita, sino tiene ya muchísimos años que se ha venido formando para llegar a ser lo que es hoy. Y no se empezó de la noche a la mañana, tampoco este proceso de un año, sino esto tiene una historia más bien casi 9000 años de antigüedad, que es cuando el primer ser humano llegó a las país central de Oaxaca, que se conoce como Yalanaquitzo, donde están las cuevas de Igul, entre Mitla, San Lucas, Tlacolula, en el distrito de Tlacolula. Y se han encontrado las semillas más antiguas de lo que es Teocintle, el antiguo abuelo de nuestro conocido hoy maíz. Porque el maíz es una planta modificada por nuestros antepasados, no es una planta que se dio así, es una planta genéticamente modificada por los grandes logros en la agricultura, en las ciencias y en el conocimiento que se adquirió durante ese periodo de tiempo de observación y de estudios para una evolución que se dio en nuestras culturas. Y nosotros no somos culturas como las recientes, las que están creando, queriendo sentarse como cultura, como el narcocultura. Esa no es cultura, es violencia. La cultura viene de la madre de la civilización, que son. Nosotros venimos de una de las culturas autóctonas con su propia lengua, escritura, tradiciones, costumbres, rituales, vestimenta, cosmovisión. Es decir, somos una civilización que se llegó a florecer, pero no solo eso, sino aportó grandes aportaciones a la humanidad, que no nos agradecen, que no nos reconocen. ¿Por qué? Porque quieren desaparecer nuestro rostro. Una de las cosas que pasó también con toda la colonización, que murieron millones y millones de nuestros hermanos nativos. Nosotros como descendientes de los zapotecas Buinzá de los países centrales, deberíamos sentirnos orgullosamente de nuestras raíces. Pero tristemente y lamentablemente que en nuestra propia comunidad se esté muriendo este apego a la cultura, a la lengua, tradiciones y al territorio.
porque el territorio no se vende, ni se regala, ni se concesiona, tampoco ni se explota tanto como lo hacen hoy en día. La sobreexplotación de sus recursos hídricos, de su sobreexplotación de suelo por el agroquímico, agroindustria, eso lo está matando poco a poco hoy en día. Estamos desapareciendo nuestra propia riqueza, que al final del día mañana no vamos a tener nada. Eso fue uno de los puntos claves por donde surgió este incendio que nos devastó, 704 hectáreas, pero que a la fecha de hoy nosotros hemos olvidado 4 meses ya y 5 vidas humanas perdidas, un compañero en la cárcel, lamentablemente de una forma injusta. Es una injusticia que él esté en la cárcel pagando por las irresponsabilidades de todos nosotros, pero también del gobierno. Es un caso que nosotros tenemos que asumir como una comunidad y por eso repito que se tiene que abrir el caso. Se tiene que abrir este caso para estudiarlo y analizarlo más bien de todos sus puntos, porque aquí alguien se está lavando las manos con todo lo que pasó. Hubo millonadas hubo negocio de por medio de tantas cosas que se hicieron, que se pasó. Porque no sé si no les llama la atención a la gente que durante el proceso de que se estaba quemando no hubo tantos medios que informaran. Ni siquiera gente de la comunidad que transmitía no transmitía tanto. Después se supo, hasta después ya se empezaron a salir un poquito más de información, pero no realmente lo que pasó. Es decir, la información fue muy escasa, pero los intereses que hay de por medio son altos, muchos, económicos, lo principal, tanto transnacional y nacional, en inversiones, en producción de agave, en la explotación de los recursos, de esos minerales que están bajo de su suelo, que se ha venido dando también de una forma excesivamente sobreexplotada, pero también violentada, asesinando a defensores territoriales y defensores de derechos humanos. Esto que se está dando en el Estado es algo preocupante y que nadie está observando en nuestra comunidad, porque a lo que nosotros estamos yendo hoy en día no es algo bonito. Estamos encaminando a ser una de las regiones más violentas en el futuro. Y se está mirando ya, porque hacia eso estamos caminando. Porque hay muchas cosas que aquí están afectando nuestra propia población. Una de las cosas que no estamos viendo o midiendo las consecuencias es la migración, sobre todo. Porque con la migración se pierde respeto, valores y tradiciones. Y porque con la migración no solamente se pierden respetos, costumbres, tradiciones, vestimenta, rituales y todo lo que se ha venido forjándose por más de cientos y cientos de años. Pero también hay otra cosa dentro de este problema de lo que es la migración, que es un problema de falta de una figura paterna en la familia. Y es por eso que también digo que las cosas que pasan en la comunidad también, las únicas quienes serían capaces de sacar la comunidad adelante hoy en este rezago, en este estancamiento que se encuentra, son las mujeres. Porque una de las cosas que también he notado, y no solamente soy yo, sino otros medios también lo han señalado, y los estudios que se han hecho también lo han apuntado, que en la población las mujeres son las que tienen más liderazgo. ¿Por qué? Porque con la falta de la figura paterna o un esposo, la mujer es quien asuma esa responsabilidad del hogar, ya sea de la agricultura, de las cosas de los proyectos que están dando dentro del núcleo familiar o dentro de una relación ya. Por eso que digo que siempre que he dicho que las mujeres aquí son las únicas capaces de poder revertir los efectos que se está llevando a la comunidad. En este caso, tanto la migración, pero la migración también tiene otro efecto con nosotros que en la comunidad, que es algo estructural, algo sistemático desde el Estado también. Porque el Estado puede atenderlo, resolverlo, si quisiera hacerlo, sí. Pero como no le conviene, porque le deja aproximadamente, permíteme, pero son más de $1,000 millones de pesos que son
de las remesas que los oaxaqueños mandan de los Estados Unidos a Oaxaca, más de $1,000 millones anuales. Pues con eso, los mexicanos y los oaxaqueños que vivimos aquí en los Estados Unidos, le estamos dejando perdón, me equivoqué, son $1,000 billones, 1,288 billones de dólares que le mandamos de pesos. Entonces son 1,288 billones de pesos que le mandamos al gobierno oaxaqueño con nuestra migración, con dejar nuestro territorio, con nuestra partida. Es por eso que las autoridades no les convienen. Los políticos no tienen el caso de la migración, porque es un negocio redondo para ellos. Pero esto, mi parecer, a mí es una esclavitud moderna a este sistema. Porque, bien, tú migras, tal vez tú llegas a un mejor lugar, no vas a tener los mismos escasez que tú tienes en tu comunidad. Por decir, aquí tú vas a tener techo mientras pagas la renta, vas a tener agua mientras pagas agua, electricidad. Sí, todo lo que tú vas a tener, lo vas a obtener, pero tienes que pagarlo. Ahora, para pagar todo eso, tú tienes que trabajar. Con un salario mínimo de $18 que te están pagando la hora, y digamos que tú vas a pagar $1,000 la renta, pero ahorita está más caro que eso. Pero todo está muy por encima de lo que es el salario mínimo. Así es que tienes que trabajar casi de un trabajo de 8 horas más. Tú tienes que buscar más trabajo extra, adicional probablemente. Así que vienes trabajando un total de unos 16 horas al día para poder cubrir tus necesidades en este país. Entonces, ¿en qué momento tú estás disfrutando tu vida? ¿O vas a disfrutar tu familia? ¿O realizarte en la vida? Es decir, no es no es lo que tanta gente presume ser, que es un desarrollo, progreso. No, es una esclavitud moderna a un sistema que tú vienes a trabajar para consumir, pagar lo que tú vas a consumir, pero no vas a disfrutar nada, porque al final vas a estar esclavizado a un trabajo para poder pagar este sistema. Entonces, el problema está ahí que surge de nuestra comunidad, porque nosotros no tenemos ni economía, ni progreso, ni desarrollo, ni mercado, pero tampoco tenemos ni siquiera derechos, políticas sociales, políticas públicas, seguridad. Es decir, nuestra comunidad está peor porque estamos nosotros dejando que todo eso se quiebre, se desmorona por intereses particulares, intereses económicos, intereses políticos y el gobierno. Porque hemos dejado que meten todo sus manos en los asuntos que tienen que hacer, asuntos nuestros de la comunidad. ¿Por qué? Porque somos quienes deberíamos de tener control en lo que pasa en nuestro territorio. El territorio es como un hogar donde nosotros hemos nacido. Y ahí somos como una familia todos, en general, sin importar si somos una familia, a términos así de núcleos familiares de parentesco. Pero en una comunidad somos una gran familia. Y entonces tenemos que defender lo que es la propiedad de la familia, que es todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y eso tiene que ver con el agua, sus recursos naturales, maderables, arena, grava, todo lo que tenga, cualquier cosa que esté ahí, es parte común del uso común de la comunidad. Y por lo tanto es de un interés de todos defenderlo y cuidarlo. Y si algo está afectando, pues buscar la solución para resolverlo. Pero hoy día, ¿qué pasa? Desde 2015 que se firmaron acuerdos con meternos en un sistema de transparencia y otras cosas que supuestamente sí tenían que ver, pero también nos metieron en un sistema financiero de recaudación de fondos, de impuestos, para poder también así tener lo que son subsidios y cosas así. Pero al final a nuestra comunidad no le está beneficiando eso nada, le está afectando más bien,
porque en esto no se transparencia nada, al todo lo contrario. Se ha apoderado de todo ese sistema y ese sistema se ha vuelto hasta el momento un sistema de captación de recursos para poder simplemente no sé, porque simplemente no nos está dejando crecer. Pero también es porque también creo que hay un problema en nuestra forma de organizar y de elección, que hemos permitido que meten sus narices en nuestras elecciones, que ahora no son ni siquiera nuestras elecciones, sino si tienen que ser avaladas por las instituciones estatales, que están bien corrompidas por funcionarios corruptos que únicamente ven por sus intereses, no al beneficio nuestros. Por eso estamos como estamos, porque si la persona elegida por el pueblo no está alineada con los intereses, simplemente no se va a aprobar. Se busca a alguien quien está alineado con los mismos intereses para poder seguir la mancuerda de un presunto desarrollo, seguir lo mismo de corruptela. Y es lo que están estancando el pueblo hoy en día, porque por más que le he leído todos los documentos, es puro mecanismo de atadura para someternos en esta condición. Por lo tanto, nos afecta a quienes vivimos aquí, quienes viven en la comunidad, quienes aún ni siquiera han nacido, quienes han vivido en la comunidad, quienes son parte de la comunidad. Siempre nos va a afectar estos problemas porque nos están permitiendo que tengamos nuestro propio crecimiento y desarrollo y nuestra propia historia. Es decir, creo que nosotros hemos olvidado también de dónde venimos, porque al no saber de dónde uno viene, no conocer su historia, su pasado, uno no va a saber tampoco hacia dónde va a caminar, cuál es su camino, su rumbo. Es lo que está pasando aquí, porque desconocemos parte de nuestra historia, desconocemos la historia de la comunidad. Nos han contado una historia que no tiene ni pies ni chiste, pero que me pareció un santo ahí, y que al final el mismo cuento en todo el territorio latinoamericano. Hasta el día de hoy no he visto que aparezca otro Santo Tomás. Pero al final es un mito, porque nosotros no somos ni católicos ni cristianos, sino fuimos forzados a convertirnos a ser sometidos a una religión, a una forma de vida, cuales fuimos esclavizados por 300 años con la colonización. A capa y espada, más de 70 millones de nativos en todo el continente latinoamericano, que anteriormente era la náhuatl, que era de Norteamérica a Sudamérica, la náhuatl, que tenía sus diferentes culturas, lenguas, formas de vida, pero al final todos compartían un mismo punto centralizado en una cosmovisión, que es la naturaleza, la madre tierra, maíz, el agua, y como origen de la vida, que es todo parte de nosotros y somos parte de ella, la naturaleza. No era tantas formas de adoración a santos católicos. No, utilizaron todo ese sistema del calendario gregoriano para poder someternos a nuestro propio calendario, que era un calendario de ciclos agrícolas y rituales, y lo compaginaron a los dos para poder someternos y hacernos trabajar como esclavos hasta el día de hoy para algunos cuantos élites económicas y de política. Creo que es momento de empezar a analizar realmente nuestra situación en la comunidad, porque he leído varios documentos que han hecho investigaciones y han venido siguiendo el tema muy de cerca. Tienen así lo tienen en monitoreo constante cuál es nuestra condición, tanto fuera y dentro del territorio. Y por eso digo que tenemos que tener centros donde podemos nosotros así hablar de estos temas, analizarlos, dialogarlos y traer propuestas, iniciativas a estos problemas.
Porque son problemas que siempre van a estar aquí si no los se van a atender. Porque otra cosa que quieren hacer es desaparecer, es hacernos olvidar nuestra memoria, que no tengamos memoria ni historia, porque de esa manera fácil de dominar y manipular a la gente. ¿Por qué razón se despintaron murales en la comunidad de los héroes de la revolución? Justamente por la misma razón. Se hicieron creer a la gente que la guerrilla que supuestamente los maestros de la sección 22 enseñaban a la gente era lo más malo de lo más malo, como hoy en día más malo que un narcotraficante, que una terrorista. Pero hoy en día eso se le adora y lo que eran las guerrillas realmente son formas de liberaciones a gobiernos que oprimen a su propia población. Las guerrillas surgen por diferentes motivos y diferentes razones en diferentes partes del mundo. Ya pues los puedes llamar insurgentes, revolucionarios, guerrilla, rebeldía. Son lo mismo. Al final son un grupo, ya sea que un cívico, que sea de un levantamiento cívico así militar o un levantamiento civil. Pero de todas maneras, lo que ha habido en nuestra comunidad, nuestro estado, los intentos de liberarnos de gobernadores corruptos que nada más venden nuestra patria, siempre ha sido oprimido por el gobierno. Gabino Cue, Ulises Ruiz Ortiz y ahora pues Salomón Jara hace lo mismo, encarcelando a activistas. Pero lo que pasó en la comunidad en aquel entonces, cuando se despintaron los murales, también la persona que mandó a despintarlo y que organizó todo, también pues estaba con Gabino Cue, con Ulises Ruiz, o sea, al final saltan de parte donde está el poder. Hoy están supuestamente en Morena, pero la misma razón que nunca han hecho nada por la comunidad, simplemente ven sus propios intereses. Y aquí la gente todo bien, normal, no dice nada. Lo han hecho olvidar qué corta memoria tenemos ahí entonces. Pero hay que volver a la historia, hay que volver a nuestra identidad, porque únicamente así vamos a poder transformar a nuestra propia comunidad. Y llegaron a sí, ONGs de Canadá, quienes son financiados por agencias internacionales canadienses, hacen así pues supuestamente proyectos de desarrollo o traen proyectos de desarrollo a las regiones más pobres, las comunidades. Pero es puro mentira. Lo dice Matt Leonard, que es un periodista que lo ha documentado bastante, que son las ayudas humanitarias que los países envían son puro pinche cuento. Porque es un mecanismo de atadura hacia el Estado, al país, a las comunidades, al grupo, para poder extraer sus recursos naturales. Yo siempre lo he dicho. Los niños de Magdalena hace todo eso, que son fundados por la Fundación Children's GoFundMe Children, por la Agencia Internacional Canadiense. Trabajan por empresas canadienses mineras extractivistas en nuestro territorio. Pues por eso que se han apoderado grandes territorios en nuestras comunidades. Y tenemos que avisarnos. ¿Por qué? Hay concesión minera en nuestro territorio y nadie dice nada. ¿Por qué se probaron? ¿Quién dio el permiso? ¿Cómo se dieron las exploraciones? ¿Por qué motivos no se consultó? Porque se firmaron acuerdos en silencio, acuerdos que supuestamente tenían que ser transparentados y acordados previamente con la comunidad. Pero simplemente todo eso se le ignoró. Trajeron el servicio civil de registración a la comunidad para poder registrar personas y darles una identidad, mis huevos. Es forma de un mecanismo para poder tener los datos de las personas. Después, ¿quién financió ese proyecto? Hay una
ONG de Estados Unidos, se me fue el nombre ahorita, pero ni siquiera es nacional para estar haciendo registraciones civiles a ciudadanos. Es decir, ¿qué pasó hoy? Todo un esquema de corrupción, de mecanismos, organismos internacionales para poder expropiar territorio. La gente ni siquiera entendía qué pasaba, pero son cosas que tienen que ser más bien atendidas hoy en día y observadas porque nos están afectando bastante. Y estamos encaminando a un proceso de que tengan tal control total de todo el territorio, ya que ya tienen control hoy en día de lo que se decide en el municipio, qué pasa, qué proyectos toman las autoridades. Las autoridades no tienen autonomía, no tienen no toman sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser validado y consultado primeramente con las organizaciones, instituciones estatales, descentralizadas y descentralizadas, que están por encima de las autoridades. Por decir, nosotros ya no tenemos derecho ni voz ni voto a quienes vivimos aquí, pero anteriormente promovían votos en el extranjero para poder pasar e instalar ese sistema, ese mecanismo de lo que venían ya trabajando para llegar a lo que hemos llegado hoy en día. Es un proceso que se dio poco a poco, no es un proceso que se sentó así nomás, es paso por paso que se vino ejecutando y se sigue ejecutando. Tenemos que poner un alto ya, pero si no trabajamos en colaboración, para entenderlo hay que analizarlo y estudiarlo primero. Y tenemos que identificar cuál es el problema primero para poder analizar el problema de aquí, porque es un problema serio que la comunidad tiene que entender y conocer. Lo que pasó es una violación a los derechos de la comunidad y es una traición a la comunidad, traición a la patria, traición al pueblo. No se tiene que permitir, tiene que analizar este tema para poder atenderlo. De las autoridades no va a venir, no vamos a esperar a las autoridades. No tienen esa autorización ni la validez de hacerlo. Porque no están por salvaguardar los intereses de la comunidad. Más bien para facilitar las cosas que se están ejecutando desde el estatal para los proyectos estratégicos del gobierno. Es decir, nosotros tenemos que pararlo si queremos conservar lo que es nuestro patrimonio. Porque después ya no hacemos el servicio tequio, se les paga a las autoridades. Por eso, es decir, es un proceso de donde ellos les dan por su supuesto servicio a la comunidad, reciben un ingreso. Pero ese ingreso lo podríamos ver nosotros de otra manera, para facilitar los procesos de expropiación y aceptarlos, firmarlos. De esta manera, pues, se adquieren los permisos y poderes para poder ejecutar otro proyecto, otra iniciativa, cual va a venir a seguir encaminando hacia ese proceso que se está dando. Las autoridades ni siquiera tienen conocimiento de lo que están haciendo, yo pienso. Por eso, si se investiga, quienes van a salir afectados y como culpables van a ser quienes han firmado, que en muchas ocasiones yo veo que pienso que son totalmente desconocen del problema y de la situación que se están metiendo, porque se están siendo manipulados por alguien más y van a salir más afectados ellos que él y quienes lo han hecho libremente.